Capítulo séptimo. 2 semanas después, Escarlata estaba casada y 2 meses más tarde viuda. Fue liberada pronto de las ligaduras que había atado con tanta prisa y con tan poca reflexión. La descuidada libertad de cuando era soltera había desaparecido para siempre. La viudez había seguido muy de cerca al matrimonio y la maternidad, para desánimo suyo, siguió después de breve tiempo. En los años posteriores, cuando volvía a pensar en los últimos días de abril de 1861, Escarlata no recordaba nunca perfectamente los detalles. El tiempo y los sucesos se veían como a través de un telescopio, confusos como una pesadilla que no tenía lógica ni realidad. Hasta la hora de su muerte habría lagunas en el recuerdo de aquellos días. Especialmente vago era el recuerdo del tiempo transcurrido después de que aceptó a Carlos hasta el matrimonio. 2 semanas. Un noviazgo tan breve habría sido imposible en tiempo de paz. Habría sido necesario el decoroso espacio de un año o, por lo menos, de 6 meses. Pero el sur estaba en llamas por la guerra y los acontecimientos se sucedían rápidamente, como llevados por un viento impetuoso, y el ritmo tranquilo de los antiguos días había desaparecido. Helena levantó las manos al cielo y aconsejó un aplazamiento para que Escarlata pudiese reflexionar. Pero a sus insistencias la joven respondió con rostro inflexible y no le prestó atención. Quería casarse y pronto, a más tardar dentro de 2 semanas. Sabiendo que el matrimonio de Ashley había sido anticipado del otoño al 1 de mayo, a fin de que pudiese marchar con la milicia apenas lo llamaran al servicio. Escarlata había fijado la fecha de su propia boda para el día anterior al de la suya. Helena protestó, pero Carlos peroró con nueva elocuencia, porque estaba impaciente por marchar a Carolina del Sur para unirse a la legión de Wade Hampton. Gerald se puso de parte de los jóvenes. Estaba excitado por la fiebre de la guerra y complacido de que Escarlata hubiera hecho una buena elección. ¿Por qué retrasarlo? Helena, aturdida, terminó por consentir, como tantas otras madres en aquellos días. Su mundo tranquilo había sido trastornado. Sus plegarias, sus consejos y sus exhortaciones se rompían contra la fuerza nueva que se agitaba. El sur estaba ebrio de entusiasmo y de excitación. Todos se hallaban convencidos de que una batalla bastaría para terminar la guerra, y los jóvenes se apresuraban a enrolarse antes de que la guerra terminara, y se daban prisa a casarse antes de ir a batir a los yanquis. Se hicieron docenas de matrimonios de guerra. En el condado quedaba muy poco tiempo para sentir el dolor de la separación. Todos estaban ocupados y excitados por tener pensamientos graves o para perder el tiempo en lamentaciones. Las mujeres preparaban uniformes, hacían punto y cortaban vendas. Los hombres se ejercitaban y se separaban. Trenes repletos de tropas atravesaban diariamente Jonesboro, dirigiéndose al norte, a Atlanta y a Virginia. Algunos destacamentos fueron alegremente uniformados con los colores escarlata, azul y verde de las compañías de la milicia. Otros pequeños grupos tenían mantas de gruesa lana y de piel de tejón. Otros, sin uniforme, vestían de paño negro. Todos estaban armados a medias y ejercitados a medias también, pero llenos de excitación y con ganas de gritar como cuando iban a una fiesta. La vista de aquellos hombres daba a las muchachas de la comarca el temor de que la guerra pudiese terminar antes de que llegaran a Virginia.
los preparativos para la partida del escuadrón fueron activados. En medio de este tumulto se hicieron también los preparativos para el casamiento de Escarlata, la cual, casi antes de darse cuenta, fue envuelta en el vestido de novia y en el velo de Helena y descendió la larga escalinata de Tara del brazo de su padre, mientras que gran cantidad de invitados los esperaban. Después recordó, como en un sueño, los cientos de candelabros que iluminaban las paredes, el rostro de su madre afectuoso, un poco angustiado, con sus labios que se movían en una silenciosa plegaria por la felicidad de su hija. Gerald, rojo por los abundantes tragos de coñac y por el orgullo de casar a su gatita con un joven dotado de dinero y buen nombre. Y Ashley al fondo de la escalera con Melania del brazo. Viendo la expresión de aquel rostro, ella pensó, no puede ser verdad, no puede ser, es una pesadilla. Me despertaré y encontraré que era una pesadilla. No debo pensar en esto ahora, pensaré más tarde, cuando pueda soportarlo, cuando no vea más sus ojos. Era en verdad como un sueño, aquel paso a través de dos filas de personas sonrientes, el rostro encarnado de Carlos y sus palabras balbuceantes y las respuestas propias, tan extrañamente claras y frías. Después, las felicitaciones y los abrazos, los brindis y el baile. Todo, todo como un sueño. También la sensación del beso de Ashley en su mejilla y el dulce susurro de Melania. Ahora somos verdaderamente hermanas. Eran irreales. Hasta la excitación ocasionada por la serie de incidentes ocasionados por la gruesa y emotiva tía de Carlos, la señorita Pitipat Hamilton, parecía una pesadilla. Cuando el baile y los brindis terminaron y sobrevino la aurora, cuando todos los invitados de Atlanta que fue posible hospedar en Tara y en las dependencias se fueron a acostar en los lechos, en los divanes y en las balas de algodón extendidas en el suelo, todos los vecinos se volvieron a descansar en vista del casamiento del siguiente día en 12 Robles. Entonces aquel estado de catalepsia, semejante a un sueño, se rompió como un cristal ante la realidad. La realidad era Carlos, que salía lleno de emoción de su gabinete, en camisón de noche, evitando la mirada de espanto de ella. Ciertamente, ella sabía que las personas casadas ocupaban el mismo lecho, pero no había pensado nunca en esto. La cosa parecía naturalísima en el caso de sus padres, pero no había pensado nunca en aplicarla a sí misma. Ahora, por primera vez, después del banquete, se dio cuenta de lo que había hecho. El pensamiento de aquel joven extraño, con quien ella en realidad no se había querido casar, debiera venir a su cama, mientras su corazón estaba lleno de angustia y de llanto por su acción demasiado ligera y de desolación por haber perdido a Ashley para siempre, le era insoportable. Mientras él dudaba en acercarse, ella murmuró con voz ronca: si te acercas, gritaré fuerte, gritaré con todas mis fuerzas. Márchate, no me toques. Así Carlos Hamilton pasó su noche de boda sobre una butaca colocada en un ángulo del dormitorio, sin sentirse demasiado infeliz porque comprendía o creía comprender el pudor y la delicadeza de su esposa. Estaba dispuesto a esperar que sus temores se desvanecieran. Solo suspiró rebulliéndose para buscar una posición cómoda, que dentro de poco tendría que marchar a la guerra.
Si sus propias bodas tuvieron para Escarlata un carácter de pesadilla, las de Ashley, en el saloncito de 12 robles, entre el esplendor de centenares de velas y apretada entre la misma multitud del día anterior, vio la careta insignificante de Melania Hamilton resplandecer hasta llegar a ser bella en el momento en que se convirtió en Melania Wilkes. Ahora Ashley estaba perdido para siempre. Su Ashley. No, no su Ashley. ¿Habría sido alguna vez suyo? Todo estaba confuso en su mente, su cerebro estaba cansado y lleno de angustia. Le había dicho que lo quería, pero ¿qué los había separado? Si al menos consiguiera recordar, había impuesto silencio a las comadrerías de la comarca casándose con Carlos, pero ¿cuál era el resultado? Entonces le había parecido importante, pero ahora no lo era realmente. Lo único que importaba era Ashley. Ahora se había escapado para siempre y ella estaba casada con un hombre al que no solo no amaba, sino por el que sentía un verdadero desprecio. Oh, cómo lo lloraba todo. Había oído hablar de gentes que se habían cortado la nariz para burlarse de su propio rostro, pero hasta hoy esto no había sido para ella más que una figura retórica. Ahora comprendía lo que quería decir, junto al deseo frenético de liberarse de Carlos y volver sana y salva a Tara. Doncella aún tenía conciencia de, de deber criticarse a sí misma. Helena había tratado de retenerla y ella no había querido escucharla. Bailó toda la noche como alucinada y habló mecánicamente y sonrió maravillándose de las estupideces de los demás que la creían una esposa feliz y no veía que tenía el corazón destrozado. No, gracias a Dios, no lo veían. Aquella noche, después de que mamita la hubo ayudado a desnudarse y se marchó, cuando Carlos salió del gabinete preguntándose si debía pasar una segunda noche en la butaca, ella rompió a llorar. Lloró hasta que Carlos subió al lecho a su lado y trató de confortarla. Lloró sin pronunciar palabra y al fin cesaron las lágrimas y permaneció sollozando tranquilamente con la cabeza sobre el pecho del joven. Si no hubiera sido por la guerra, habrían estado una semana de visita a través de la comarca con bailes y convites en honor de las dos parejas de esposos antes de que partieran para Saratoga o Weisspulver en viaje de bodas. Si no hubiese sido por la guerra, Escarlata se hubiera puesto trajes para el tercero y el cuarto y el quinto día para recibir a los Fontaine, a los Calvert y a los Tarleton. Pero no hubo ni recibimientos ni viaje de novios. Una semana después de su boda, Carlos se marchó para unirse al coronel Wade Hampton. 15 días después también Ashley y la milicia se pusieron en marcha, dejando toda la comarca desierta de jóvenes. En aquellas 2 semanas, Escarlata no tuvo nunca ocasión de ver a Ashley solo ni de cambiar una palabra con él. Únicamente en el terrible momento de la partida, cuando se detuvo delante de Tara, camino del tren, ella pudo decirle unas palabras. Melania, con cofia y chal, serena en su nueva posición de señora grave, estaba cogida de su brazo. Todos los habitantes de Tara, blancos o negros, salieron para saludar a Ashley, que se iba a la guerra. Melania dijo: «Debes besar a Escarlata, Ashley. Ahora es mi hermana». Ashley se inclinó
y le rozó con los labios fríos el rostro rígido e impasible. Escarlata no sintió la menor alegría por ese beso. No estaba satisfecha, porque lo había sugerido Melania. Esta la apretó en un brazo diciéndole: ¿Irás a Atlanta a hacernos una visita a la tía Pitipati y a mí? Tenemos tantos deseos de tenerte con nosotros, querida. Deseamos conocer mejor a la esposa de Carlos. Transcurrieron 5 semanas durante las cuales vinieron de Carolina del Sur cartas de Carlos, tímidas, estáticas, enamoradas, llenas de amor y de proyectos para el futuro, después de la guerra, de sus deseos de ser un héroe por su amor y de su adoración por su comandante Wade Hampton. La 7ª semana llegó un telegrama del mismo coronel y después una carta, una bella y digna carta de condolencia. Carlos había muerto. El coronel quería haber telegrafiado antes, pero Carlos, creyendo que la enfermedad no era otra cosa importante, no había querido preocupar a su familia. El desgraciado muchacho no solo había sido engañado en el amor que creía haber conquistado, sino también en sus altas esperanzas de honor y de gloria en el campo de batalla. Había muerto ignominiosamente después de una breve pulmonía a continuación de un sarampión, sin haberse podido acercar a los yanquis. A su debido tiempo nació el niño de Carlos, y como se acostumbraba dar a los hijos el nombre del comandante de su padre, fue bautizado con el nombre de Wade Hampton Hamilton. Escarlata lloró de desesperación cuando supo que estaba encinta y deseó morir. Llevó su embarazo con un mínimo de molestia. Trajo al niño con pocos sufrimientos y se restableció tan rápidamente que obligó a decir a mamita que esta era una cosa vulgar, porque una señora debía sufrir más. Demostró poco afecto por el niño. No lo había deseado y no estaba contenta con su llegada. Ahora que lo tenía, le parecía imposible que fuese suyo y una parte de sí misma. Y bien, físicamente se había restablecido pronto, mentalmente estaba aturdida y dolorida. Su espíritu estaba decaído a pesar de todos los esfuerzos de los habitantes de la plantación para levantarlo. Elena tenía la frente ceñuda y preocupada, y Gerald, blasfemando más que de costumbre, le llevaba de Jonesboro inútiles menjurjes. Hasta el viejo doctor admitió estar desorientado después de que su tónico compuesto de azufre y hierbas no dio resultado. Dijo a Elena en privado que era el dolor lo que hacía a Escarlata tan irritable y cada día más indiferente. Pero Escarlata, si hubiese tenido ganas de hablar, hubiera dicho que se trataba de un dolor muy diferente al que creían y más complejo. No dijo que era el fastidio, el terror de ser madre y sobre todo la ausencia de Ashley lo que le daba aquella expresión tan dolorida. Su fastidio era agudo y continuo. El condado carecía de toda diversión y de toda manifestación de vida social desde que la milicia partió a la guerra. Todos los jóvenes interesantes se habían marchado, los 4 Tarleton, los 2 Calvert, los Fontaine, los Munro y todos los jóvenes atrayentes de Jonesboro, Fayetteville y Lovejoy. Habían quedado los viejos, los inválidos y las mujeres. Estas pasaban el tiempo haciendo punto y cosiendo, cultivando con más abundancia el algodón y el grano y creando mayor número de cerdos, ovejas y vacas para el ejército. No se veía nunca un verdadero hombre, excepto cuando una vez al mes venía
el comisario del escuadrón, el maduro cortejador de Susele, Frank Kennedy, abastecerse de víveres. Los hombres de los comisariados no eran muy incitantes, y el tímido cortejo de Frank Kennedy la fastidiaba hasta resultarle difícil ser cortés en sus miradas. Si al menos él y Susele se decidieran, aunque el comisario de los víveres hubiese sido más interesante, esto no hubiera cambiado la situación. Ella era viuda y su corazón estaba en la tumba de su marido. Por lo menos todos estaban convencidos de ella y pensaban que ella obraba de conformidad con lo que creían. Esto la irritaba, porque, por mucho que buscara, no conseguiría recordar nada de Carlos, como no fuera aquella expresión de ternero moribundo, cuando ella le dijo que se casaría con él. También esta imagen iba desapareciendo. Estaba viuda y tenía que comportarse como tal. Las diversiones de las muchachas ya no eran para ella. Ahora debía ser una mujer grave y seria. Elena se lo recordó el día que encontró al lugarteniente de Frank que paseaba en el jardín con Escarlata y la hacía reír de todo corazón. Profundamente conmovida, Elena le había dicho lo fácil que era comportarse como viuda. La conducta de ésta debía ser mucho más reservada ante la gente que la de una señora con marido. Dios sabe, pensó Escarlata mientras escuchaba obediente la dulce voz de su madre, que las mujeres casadas no se divierten nada en absoluto, así que las viudas más les valdría morir. Una viuda tenía que llevar horribles vestidos negros sin un adorno que los reviviera, ni flores, ni cintas, ni encajes o joyas, solo alfileres de ónice o collares hechos en el pelo del difunto. El velo de crespón negro que llevaba en la cofia debía llegarle hasta las rodillas, o solo podía ser acortado 3 años después de la viudez, de modo que le llegara a la altura de la espalda. Las viudas no podían charlar animadamente ni reír fuerte. Cuando sonreían debían hacerlo de una manera triste y trágica, y, esto era lo más terrible, no podían de ningún modo demostrar que experimentaban placer en compañía varonil. Si algún hombre era tan grosero que le demostrara interés, ella debía persuadirle con una digna referencia de su marido. Oh sí, pensaba Escarlata tristemente, hay viudas que se vuelven a casar, pero cuando están viejas y arrugadas. Dios sabe cómo se arriesgan con todos los vecinos ocupándose siempre de ellas. Generalmente es con algún viejo desolado que debe atender a una gran plantación y a una docena de chiquillos. El matrimonio era ya de por sí una cosa desagradable, pero la viudez, oh, entonces la vida había terminado para siempre. Qué engaños, qué engañados estaban aquellos que les decían que el pequeño Westhampton debía servirle de gran consuelo ahora que Carlos no existía, y cómo la fastidiaba le dijeran que ya tenía por quién preocuparse en la vida. Todos afirmaban que sería muy dulce para ella conservar este recuerdo póstumo de su amor. Naturalmente ella no les desengañaba, pero este pensamiento era el que estaba más lejos de su mente. Se interesaba poco por Wade y algunas veces hasta intentaba pensar que no era suyo. Por la mañana, cuando se despertaba en los primeros momentos, era todavía Escarlata O'Hara. El sol brillaba a través de las ramas del magnolio delante de su ventana. Los mirlos cantaban y el agradable olor a lomo frito llegaba a su olfato. Era de nuevo joven y despreocupada. De pronto oía un rorro hambriento y experimentaba un momento de sorpresa durante el cual pensaba, pero si hay un niño en casa. Y entonces recordaba que era suyo. Y Ashley, o más que nada Ashley, por primera vez en su vida detestó Tara. El largo camino rojizo que conducía a la colina y al río. Detestó los campos purpúreos con los verdes brotes
de algodón, cada palmo de terreno, cada árbol y cada arroyuelo, cada camino y sendero le recordaba a él. Este pertenecía a otra mujer y se había marchado a la guerra, pero su espíritu vagaba aún por los caminos en el crepúsculo y le sonreía con sus ojos grises y soñadores en la sombra del porche. Cada vez que el estrépito de herraduras llegaba del camino de 12 robles, por un agradable momento pensaba, Ashley. Ahora odiaba a 12 robles, que una vez había amado, lo odiaba, pero se sentía arrastrada allí para poder oír a Juan Wilkes y a las muchachas hablar de él, oír leer sus cartas de Virginia. Le hacían daño, pero quería oírlas. Le eran antipáticas. India tan rígida y Honey tan boba y criticona. Y sabía que ella les era igualmente antipática, pero no podía permanecer lejos. Cada vez que volvía a casa desde 12 robles se acostaba malhumorada y rehusaba levantarse para bajar a cenar. Este desprecio a la comida era lo que mayormente preocupaba a Elena y a mamita. Mamita le llevaba platos de alimentos agradables, insinuando que ahora que estaba viuda podía comer cuanto quisiera, pero Escarlata no tenía apetito. Cuando el doctor Fontaine dijo gravemente a Elena que el dolor puede minar un temperamento exuberante y conducirlo a la tumba, la señora O'Hara palideció, porque este era el temor que ella escondía en lo profundo del corazón. ¿Y no se puede hacer nada, doctor? Un cambio de aire sería lo mejor para ella, respondió el doctor, ansioso de librarse de una enferma tan fastidiosa. Hacia Escarlata partió sin entusiasmo con un niño, primero a visitar a sus parientes O'Hara y Robiliard en Savannah y después a casa de la hermana de Elena en Charleston. En Savannah fueron amables con ella, pero Jaime y Andrés y sus mujeres, que eran viejos, preferían sentarse tranquilamente a hablar de un pasado que no tenía ningún interés para Escarlata. Igual sucedió con los Robiliard. Tía Paulina y su marido, un viejecito lleno de una cortesía formal y voluble y con aire ausente de una persona que vivía en otro siglo, habitaban en una plantación junto al río, mucho más aislada que Tara. Sus vecinos más próximos vivían a una distancia de 20 millas, que era necesario recorrer a través de bosques vírgenes, bosques de cipreses y encinas. Las encinas, con sus vestiduras de musgo gris, daban siempre escalofríos a Escarlata y le recordaban las historias de Gerald de espíritus irlandeses errantes entre la niebla color de ceniza. No había nada que hacer en todo el día, más que punto por la noche se escuchaba al tío Carey que leía en voz alta las instructivas novelas de Bulwer Lytton. Eulalia, oculta en un jardín de altas paredes, en una gran casa cerca de la batería de Charleston, no era más divertida. Escarlata, acostumbrada al amplio paisaje de colinas rojas, tuvo la impresión de estar en la cárcel. Había más vida social que cerca de tía Paulina, pero Escarlata no experimentaba ninguna simpatía por los visitantes con sus tradiciones, sus aires y sus énfasis acerca de la familia. Sabía que todos la consideraban el producto de una mésalliance y que aún estaban estupefactos de que una Robiliard se hubiese casado con un vulgar irlandés. Escarlata oía que la tía Eulalia la defendía a espaldas suyas, cosa que la irritaba, porque, como su padre, ella no tenía nada de la aristocracia de la familia. Estaba orgullosa de lo que Gerald había conseguido hacer sin otra ayuda que su sagaz cerebro irlandés. También aquellos charlestonianos se interesaban mucho por el fuerte Sumter. Señor, no comprendían que si no hubieran sido ellos los primeros en cometer la tontería de disparar el primer tiro que había conducido a la guerra, no habrían sido los otros tan locos que lo hubieran hecho.
Acostumbrada a las voces agudas de la Georgia de la altiplanicie, las voces graves y melosas de la llanura la fastidiaban. En algunos momentos le daban ganas de gritar. Durante una visita de ceremonia llegó a tal punto su desesperación que recurrió al léxico de Gerald con gran escándalo de su tía. Entonces decidió volver a Tara. Era mejor vivir atormentada por el recuerdo de Ashley que por el acento de Charleston. Elena, ocupada día y noche de duplicar el producto de la plantación para ayudar a la Confederación, se aterrorizó cuando vio volver a su hija mayor delgada, pálida y sin ánimo. También ella tenía el corazón partido. Ahora, acostada junto a Gerald que roncaba, pasaba la noche pensando en lo que debía hacer para aliviar el dolor de Escarlata. La tía de Carlos, Pitipat Hamilton, había escrito varias veces pidiéndole que dejara a Escarlata acercarse a Atlanta para que pasara allá una larga temporada. Ahora, por primera vez, Elena consideró con seriedad la propuesta. Estoy sola con Melania en esta enorme casa, escribía Pitipat, sin protección varonil, ahora que mi querido Carlos ha muerto. Es verdad que tengo a mi hermano Enrique. La delicadeza me impide escribir mucho acerca de él. Melania y yo nos sentiremos más tranquilas y seguras con Escarlata en casa. 3 mujeres solas están mejor que 2. Quizás Escarlata encuentre un poco de alivio a su dolor curando, como dice Melania, a nuestros pobres soldados en los hospitales de esta. Y, además, Melania y yo tenemos tantas ganas de ver al pequeño. Así, el baúl de Escarlata fue cerrado de nuevo conteniendo sus trajes de luto y ella partió para Atlanta con Wade Hampton, su niñera Prissy, gran cantidad de advertencias sobre el comportamiento a observar de parte de Elena y Mamita y $100 en billetes de la Confederación que le dio Gerard. No deseaba particularmente ir a Atlanta. Tenía a tía Pitipat por la vieja más fastidiosa que conocía, y la idea de vivir bajo el mismo techo con la mujer de Ashley le repugnaba. Pero el condado, con todos sus recuerdos, le hacía la vida imposible, y cualquier cambio era bien recibido.